Hola hermanos de las escuelas dominicales, Dios les bendiga. En este tema vamos a hablar sobre los maestros misioneros. Yo soy la misionera Marcela Castro, soy misionera en las comunidades nativas acá del Perú y bueno, también he estado en otras comunidades nativas, entonces yo creo que mi ministerio va por todas las comunidades nativas de Latinoamérica. Entonces, este tema se va a tratar de cómo los maestros pueden ser misioneros o cómo un maestro puede ayudar en las misiones. ¿Cómo puede ayudar a consolidar la palabra? Yo creo que la gran necesidad que tiene Latinoamérica está precisamente en consolidar la palabra del Señor. Ya se ha evangelizado, ya se han levantado iglesias, pero yo me he encontrado, y esa es mi experiencia, y por eso tengo este ministerio, me he encontrado con que a los pastores les falta una instrucción. Los pastores, fíjese, los pastores. También he encontrado que los hermanos no tienen un fundamento en la fe. Y si bien es cierto, en muchos lugares ya está traducida la Biblia, o por lo menos el Nuevo Testamento, no hay un estudio consecutivo de ese, un estudio sistemático de las escrituras. Y por lo tanto, gran parte de la misión que yo hago es precisamente eso, consolidar la palabra del Señor. Entonces te invito a que tú puedas de alguna forma mirar esto y tal vez quieras participar de la misión. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Ahí está. Mi proyecto se llama Compasión. Compasión es un proyecto de enseñanza de la palabra del Señor a pastores, a las iglesias, a los hermanos. Y esos pastores y esos hermanos son de comunidades nativas o de los pueblos originarios. ¿Dónde se encuentran ellos? Se encuentran en los lugares inaccesibles. Dios me ha llamado a un ministerio en el cual en los lugares donde yo visito son lugares que generalmente no están en los mapas. Esta es una foto que representa los lugares donde yo ando, una parte de los lugares donde yo ando. Ese lugar, por ejemplo, es el Amazonas. En el Amazonas y sus ríos que se llaman quebradas, que son los afluentes del Amazonas, en esos lugares, si tú te comienzas a meter en lanchas o te puedes meter en pequepeque, que son unas pequeñas embarcaciones donde viajan ellos, te vas a encontrar con un montón de comunidades y en cada comunidad, o en la mayoría de ellas, hay una iglesia. Y en esa iglesia hay un pastor, hay hermanos que la verdad es que conocen poco de la palabra del Señor. Y llegar hasta ellos, la verdad es que es toda una aventura. Requiere mucho tiempo, requiere también los recursos económicos para poder llegar, pero cuando tú llegas allá te das cuenta que necesitas enseñar la palabra del Señor. Bueno, no solamente los viajes que yo hago es solamente al Amazonas, no. También voy a la selva central y ahí ya no necesitamos, en una parte de ella no necesitamos andar en bote, andar en peque, necesitamos andar en camioneta o caminar, ¿ya? Y ahí están, por ejemplo, las comunidades ayánicas, donde también participa otra misionera que estuvo trabajando mucho tiempo con ellos, María Antonieta. Y el último lugar donde también voy es la cordillera. Bueno, en esta presentación hay fotos, no hay tantas como yo quisiera, pero sí hay fotos de los lugares en los cuales donde yo trabajo. Mira, aquí hay un lugar. Esta foto es de la comunidad que yo visito que se llama Urincosco. Urincosco queda a cerca de como 2 horas, 3 horas de Cusco. Es difícil calcular el tiempo porque hay un lugar donde tú puedes llegar. Llegas con un bus, puedes llegar con un taxi que tú alquiles, todo eso. Pero va a llegar en momentos en los cuales vas a tener que subir o a pie o vas a tener que subir pagándole a alguien, o si ya es un día domingo, entonces ahí hay un medio de transporte que te puede llevar, que son unas combis, ¿ya? Pero la verdad es que es difícil llegar hasta ahí y por lo tanto todos esos lugares que son tan difíciles de llegar no reciben todas las visitas que uno quisiera y por lo tanto hay tantas cosas que les falta por aprender. Aprender de la palabra y consolidar su fe. Entonces, ¿de qué se trata el proyecto Compasión? El proyecto Compasión tiene su base en Marcos 6:34. Esa fue una palabra que el Señor me habló. Y dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas.
Es muy linda esa foto porque esa es la comunidad de Urincosco. Ellos son quechua, ellos hablan el quechua, una de las 20 variedades del quechua, el quechua de Cusco. Em, y la verdad es que son hermanos bien fieles, pero también les falta la instrucción de la palabra. Eh, si bien conocen la palabra, hay algunos que sí la conocen mejor que otros, pero les falta esa motivación para que ellos la puedan explorar por sí mismos. Y algunas cosas que son conceptos teológicos, en el caso de esta comunidad, les falta conocerlo un poquito más. ¿Ya? Em, y esto es lo que hizo el Señor Jesús. Nosotros los vemos, por ejemplo, teniendo compasión y alimentando, los vemos teniendo compasión y también sanando a la gente. Pero una de las cosas que hizo fue enseñarles la palabra, enseñarles todas las cosas. Y sabes que yo conozco personas que ellos han ido con ayuda humanitaria y que es muy hermoso. Nosotros cuando podemos también lo hacemos, dar ayuda humanitaria. Pero esas personas, una de ellas, una amiga muy querida, me decía, Marcela, la ayuda humanitaria es importante, se necesita, pero a ti te frustra saber de que van a volver a tener necesidad y ellos mismos lo dicen. Pero cuando uno va con la palabra del Señor, entonces ahí ya no se suple eso. ¿Por qué? Tal vez tengan necesidades materiales, pero cuando tú le enseñas la palabra, les está enseñando a confiar en Dios y que Dios pueda actuar en sus vidas. Entonces, la primera gran deuda de la Iglesia Latina es la consolidación de las doctrinas bíblicas en las iglesias y en las comunidades nativas. He ido a tantos lugares, hermanos, tú no tienes idea. Y si yo tuviera que hacer un video en el cual cuento todos los lugares donde he ido y todas las experiencias que he tenido, tal vez sería un video muy largo. Y me pidieron que solamente hablara 40 minutos como máximo. Pero te tengo que decir de que en todos los lugares, esos lugares inaccesibles, esos lugares que son súper apartados donde yo voy, me encuentro con eso, de que aunque la palabra no está consolidada. Yo trabajo con la iglesia peruana, Asamblea de Dios. Ellos conocen el trabajo que yo estoy haciendo, de hecho enseño con sus libros de discipulado, pero ellos me dicen que incluso hasta algunos, no todos, algunos pocos tienen los libros pero no los entienden. De hecho estuve conversando con unos pastores a propósito de la visita que hice, que hago todos los años a esta comunidad, Urincosco, y ellos me decían, mira, nosotros el libro lo tradujimos al quechua. Ellos tienen ese libro, el Consolidación 1 lo tienen en quechua, pero me dice, todavía les cuesta entenderlo. Y yo le contaba la experiencia que yo tengo de, no de traducirles, sino de enseñarles de una forma distinta. Y él me decía, cuando tú termines de hacer todo este trabajo, el material que estamos elaborando, entonces tienes que mostrármelo, tienes que presentarlo para implementarlo acá. ¿Por qué? Porque hay un pequeño problema de enseñanza que tiene que ver con la consolidación y que eso ha provocado de que en muchos lugares hayan iglesias, pero que la palabra del Señor no esté nuevamente consolidada en los corazones de los hermanos. Ellos no conocen su fe. A ellos les cuesta entender a este Dios, conocer a este Dios. Y como les cuesta conocer a Dios, entonces no pueden poner su confianza totalmente en Él, como la hemos tenido nosotros de tanto recibir la enseñanza de la palabra. Bueno, y la segunda deuda que tiene, y eso no voy a hablar mucho de eso, pero la dejo ahí, como dice el meme, lo dejo ahí y me retiro lentamente. Ya, la segunda deuda tiene que ver con la evangelización y la enseñanza de los niños. Aquí estoy en una comunidad del Amazonas. Esta comunidad se llama Nueva Jerusalén de Arené. Y estoy precisamente con niños ticuna. Son hermosos los niños en todos los lugares donde tú vayas. La verdad que los niños son hermosos. En las comunidades quechua son un poquito más tímidos, pero una vez que ya te agarran confianza, son puntuales, están ahí. Y los niños amazónicos son más todavía. Estos niños son hermosos, la verdad, y siempre queriendo aprender. Bueno, y esa es la deuda, evangelizarlos y enseñarlos por un asunto cultural. Espero tener el tiempo para poder explicar eso, o mejor lo explico al tiro. Bueno, lo voy a explicar al tiro, ya. Sí, porque después no sé si la presentación me va a llevar a otro lado.
¿Por qué yo digo que esta es una tremenda deuda? ¿Por qué? Porque por cultura nativa de ellos, el niño está relegado a un segundo lugar o a un tercer lugar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien va a evangelizar o cuando alguien va a enseñar, se preocupa de los adultos. Los adultos se preocupan de los otros adultos y nadie se preocupa de los niños. Entonces el niño, el hijo del hermano, va a la iglesia, juega alrededor de la iglesia, se hace amiguitos de otros hijos de los hermanos, pero no se les enseña a ellos. Ellos no tienen una lección, no tienen una capilla, no tienen una escuela dominical, increíble, ustedes no tienen idea, la escuela dominical es un lujo, la verdad, en algunas ciudades. No hay escuelas dominicales en la sierra, no hay escuelas dominicales en, en la selva, son solamente cultos para adultos. Estoy hablando en términos generales, tal vez algunas iglesias así súper aventajadas que las tienen, pero la gran mayoría no las tiene. Entonces, el niño no es una preocupación. ¿Por qué? Porque por cultura las personas que son importantes de valor son las personas que producen, y esto hay que mirarlo así como un antropólogo, no lo miremos emitiendo un juicio. Entonces, una persona que es importante en el lugar es aquella que aporta económicamente, ya sea que tenga un trabajo o ya sea que ayuda a las labores en el campo, en la chacra y en aquellos lugares, en aquellas cosas que produzcan un valor o produzcan alimentos. Entonces, como el niño no puede estar a un nivel de un adulto, entonces su participación es súper baja, a tal punto que de pronto yo he estado con los padres, le hago una pregunta al niño y el que me contesta es el papá. Eso es súper normal. Entonces, eh, el pensar en considerarlos en la evangelización por cultura o en la enseñanza no está dentro de sus parámetros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos? Yo enseño a los adultos y todo, pero también yo llevo hermanos que enseñan a los niños. Y eso me pasó fue cuando fuimos a otra comunidad, en una comunidad que queda en el Lucayali. El Lucayali es el que da vida junto con el Marañón al Amazonas, allá en el Perú. Estábamos en una comunidad y nos habíamos demorado 3 días, hermano, 3 días en un lanchón hermoso, grande, para llegar a ese lugar. Llegamos a ese lugar y teníamos una capacitación a los pastores. Nos estaban esperando cerca de 20 pastores para escuchar las enseñanzas. Llevábamos los mismos libros de la Asamblea de Dios para enseñarles. Yo estaba justo, eran 3 días y yo estaba en el último día para enseñarles. Entonces los 2 días no iba a tener que hacer nada, entre comillas. Yo dije, ya voy a preparar bien mis lecciones, todo eso. Estaba mirando y cuando estábamos comenzando habían un montón de niños. Por lo menos habían unos 20 niños. Y cuando la misionera, otra misionera, amigas mías que me invitaron a enseñar, entonces dijo, ya vamos a comenzar la lección, los niños tienen que salir. Claro, porque ellos están jugando y están interrumpiendo. Cuando dice eso, yo miro a los niños y veo que ellos se paran y se van un poco decepcionados, porque ellos querían mirar, no es que ellos estén esperando que uno les haga una clase, ellos querían mirar a las extranjeras que habían ido a enseñar. Cuando pasó eso, yo le dije a esta misionera, le dije, no, mira, da el siguiente mensaje, que los niños vengan a la tarde, porque era una capacitación todo el día, que vengan a la tarde después de almuerzo, que va a haber una escuela bíblica para ellos. Yo no soy maestra de niños, no, para nada, pero ¿sabes qué? A mí me dio eso, compasión de ellos, porque era la oportunidad para poder enseñarles. Y ¿sabes lo que hice? Bueno, le hice una escuela bíblica, flash, no había nada, no había ni fotocopiadora. Entonces, ¿qué fue lo que tuve que hacer? Todos los dibujos de la manualidad lo tuve que hacer a mano. Hice el libro sin palabras para asegurarme de poder evangelizarlos y estuvimos así. Estuvimos ese día más el otro día enseñándoles. El otro día era día domingo en la mañana y llegaron varios jóvenes al culto, pero nosotros estábamos, las misioneras estábamos haciendo la capacitación, así que no hubo culto en sí, pero invitaron a los jóvenes a que pudieran participar, bueno, de las capacitaciones y todo. Y sabes que a mí me dio pena, nuevamente sentí pena porque estábamos atendiendo a los niños, yo les estaba atendiendo, pero los jóvenes no había quien les enseñara. Comencé con 7 niños ese día en la tarde y terminé con 45 niños. Era una locura. Imagínense hacer toda esa cantidad eh,
de manualidades para que ellos pudieran consolidar la enseñanza que le estábamos dando. Y bueno, el último día no hubo escuela bíblica, yo tenía que enseñar, me tocaba el último libro que enseñar, pero ¿sabes qué? Después de que yo salí de eso, después la reflexión de los 3 días que me tocaron de regreso para llegar a Iquitos, yo me iba pensando en esa lancha y yo decía, Señor, cuando yo salga nuevamente, yo me voy a asegurar de ir con un maestro de niños para que siempre haya enseñanza para los niños. Bueno, esa es la otra deuda, los niños. Y adivinen, ¿quién puede enseñarle a los niños? Personas que ya han trabajado con niños, obviamente. Bueno, lo que les estaba diciendo, hermano, las comunidades nativas tienen una débil enseñanza teológica. Hay dificultades en que los líderes y pastores reciban una capacitación formal debido a qué? La distancia geográfica. Hay una gran diferencia a como nosotros recibimos capacitación y a veces nos cuesta entenderlo porque no sabemos todos los contextos. Nosotros tal vez vemos esa distancia con los hermanos que vienen en el caso del Distrito Norte Chico, por ejemplo, los pastores, los hermanos que vienen de Illapel y la reunión se hace en Valparaíso o se hace en Quilpué o Viña del Mar en la quinta región. Entonces ellos tienen que recorrer muchas horas de distancia para poder llegar y uno entiende que no estén en todas las capacitaciones y en todas las reuniones porque queda muy lejos. Bueno, de la misma forma, a ellos les pasa lo mismo, solamente que ellos no tienen un bus para tomar. Muchas veces tienen que tomar, agarrar su peque-peque, no tienen lancha, su bote, o en el caso de estos pastores que están en la selva, ellos tienen que muchas veces caminar o venir en su moto. No tienen grandes recursos, entonces las distancias geográficas se hacen muy difíciles y son un impedimento para que ellos puedan tener una enseñanza regular o puedan asistir a un seminario bíblico o un instituto bíblico. Lo mismo, como son pobres, como sus comunidades son pobres, normalmente ellos trabajan en el campo, los costos son inalcanzables para ellos. Entonces cuesta que puedan tener los recursos, por ejemplo, para ir a un instituto bíblico. El idioma también es algo súper complejo. ¿Por qué? Porque en el caso de estos pastores ellos hablaban el quechua, ¿ya? En otros lugares hablan, por ejemplo, el ticuna, que es una lengua de la selva, o el achánica. Los institutos bíblicos, todas las capacitaciones son en castellano. Entonces, ellos tienen el castellano como segunda lengua. Es como si tú recibieras una capacitación en inglés o en portugués. Tal vez entiendes un poco, pero no alcanzas a entenderlo todo. Otro problema también es la cosmovisión educativa. Cuando se enseña en un instituto bíblico, cuando se enseña en algún lugar educativo formal, se está enseñando como se enseña, por ejemplo, en nuestros institutos, o como yo enseño también cuando me piden hacer clases. Hago un PowerPoint, qué sé yo, pongo los puntos ahí y voy diciéndolo y la gente va tomando nota. Ellos no aprenden así. La verdad es que apenas escriben. Y no lo digo eso a modo de juicio, ellos tienen que mejorar su escritura o su sistema antes de poder ir a aprender, no, es que sus comunidades, su forma de vida, su cosmovisión educativa es a través de la repetición y no a través de la lectoescritura. Entonces ahí tenemos un choque, tenemos que enseñamos de una forma y que ellos entienden de otra. Por lo tanto, la enseñanza no se va a dar. Y por eso ellos tienen una débil enseñanza teológica. Tal vez sí tengan una Biblia, pero ojo, tienen una Biblia, pero no la entienden. Porque también la Biblia que tienen tiene un lenguaje antiguo. Una lengua que a nosotros sabemos de que no es como nosotros hablamos, ellos no tienen toda esa cosmovisión educativa, entonces por lo tanto a ellos les va a costar entender que la Biblia la pueden obtener en otra versión y que sea más entendible como para ellos, porque también hay todo un asunto de prejuicios con respecto a otras versiones. Entonces, ¿se dan cuenta, mis queridos hermanos maestros, de que todo eso se conjuga para que esta porción del pueblo evangélico que está situado en comunidades nativas tenga una débil enseñanza teológica? ¿Por qué se necesitan maestros haciendo trabajo misionero? Me encanta, la verdad, pensar en que tal vez los que menos
podrían ser misioneros o podrían hacer un trabajo misionero, lo pueden hacer. Son los que tienen más chance para hacerlo, por lo menos en lugares donde se habla el castellano. Y precisamente son los misioneros. Quiero hablar de Pablo. Nosotros conocemos a Pablo a través del libro de los Hechos, ¿verdad? Y vemos a Pablo ahí en el capítulo 13, versículo del 1 al 3, obedeciendo un llamado. Y estaba él en la iglesia de Antioquía. Y en la iglesia de Antioquía dice la palabra del Señor que habían profetas y habían maestros. Entonces yo en un momento me comencé a preguntar, ¿y Pablo, en cuál de las dos categorías estaba? ¿Era profeta o era maestro? O tal vez eran los dos. Bueno, lo más increíble de eso es que después me acordé que Pablo estaba en su ciudad, en Tarso, estaba él trabajando con su iglesia, cuando llega Bernabé y le dice, acompáñame, vamos a Antioquía, porque en Antioquía necesitamos enseñar, consolidar, necesitamos maestros. Entonces, una de las primeras cosas que pensé fue que Pablo era maestro. Y qué increíble que Dios haya llamado a un maestro a ser el primer misionero, junto con Bernabé también. Somos deudores, tenemos una gran deuda con las comunidades nativas en términos de la enseñanza. Tal vez para tú puedes decir, pero bueno, yo soy maestro, yo no soy misionero. Bueno, eso tal vez decía Pablo en un inicio, hasta que Dios lo llamó. Antes de hablar de qué es una comunidad nativa, y con respecto a la presentación anterior, la foto anterior, esa es la foto de una comunidad que se llama Etsoniari. Ellos son achánica y la verdad es que es una comunidad hermosa. Ellos no tienen agua, por ejemplo. Es hermosa a pesar de todas las incomodidades que uno pueda tener mientras está ahí. ¿Sabes por qué es hermosa? Porque el jefe de la comunidad, él nos invitó a poder ir a su comunidad porque él quería que su hija escuchara la palabra de Dios. Pero no solamente su hija escuchó la palabra de Dios, él también la escuchó y se entregó a Cristo. Ha sido una de las experiencias más hermosas que he tenido porque ahí vi cómo Dios nos guía a evangelizar también y llevar su palabra. También fue muy hermoso eso porque nosotros nos preparamos e hicimos unos libros para poder ayudar a la evangelización de los niños. Y los niños recibieron la palabra de Dios de una forma tan entusiasta, tan alegre, que uno piensa, wow, estamos en un lugar en el que es inseguro, estamos en un lugar en el cual estamos a mucha distancia de la ciudad, 3 horas, 4 horas, no viene medio de transporte ahí, nosotros tuvimos que pagarle una camioneta que nos llevara. Fuimos con Juan y Hernández, fuimos con la Catalina también de mi iglesia, Catalina Caballero, y Dios nos respaldó dándonos muchas almas en ese lugar. En un lugar ¿sabes tú que ese lugar debe llevar como unos 30 años, tal vez un poquito menos, 25 años, de que se formó esa comunidad y nunca habían escuchado el Evangelio? Estamos hablando de una comunidad chánica que está a 3 horas, un poco inaccesible sí, pero está a 3 horas de la ciudad y nunca había escuchado el Evangelio. Nosotros llevamos por primera vez el Evangelio a ese lugar. ¿Qué es una comunidad nativa? Una comunidad nativa es un centro poblado con familias relacionadas étnicamente y como por ejemplo con idiomas en común, escasos recursos económicos y también educativos. En el lugar donde nosotros fuimos había una escuela solamente primaria, no hay secundaria. Es tan importante para ellos que lleguen personas a hacer un aporte, que nosotros los maestros nos dejaron enseñar la palabra del Señor, nos dieron un tiempo para nosotros poder evangelizarlos a ellos a través de unos libros para colorear en el idioma de ellos que nosotros preparamos. Fue la verdad es que muy hermoso eso, porque además estábamos estrenando material. Y ahí yo me di cuenta lo importante que es también llegar con su idioma. Ellos hablan achánica, los hombres hablan el castellano también y los niños también hablan el castellano porque se los enseñan. Entonces ellos tienen una educación bilingüe.
una educación, comienzan en achánica, pero de a poco se les va incorporando el castellano. Los hombres saben el castellano porque tienen que muchas veces salir de la comunidad y trabajar, pero las mujeres no saben el castellano. Entonces la verdad es que el alcance que pudimos tener fue a muchos hombres y también a los niños y a los jóvenes. Hicimos un material que es un material de libros para colorear. Hermoso nos quedó, la verdad. ¿Y cómo lo hicimos en el idioma de ellos? Bueno, yo vi unos libros por ahí que tenían los versículos, que aparece la imagen. En este caso hicimos el libro sin palabras, pero lo hicimos a través de historias bíblicas. Entonces el color amarillo era el color de Dios, de la creación de Dios, y hablamos de Adán y Eva, de la creación principal, no de Adán y Eva, sino de la creación de Dios. Hablamos de que también Él creó los ángeles, creó todo para presentar también a Satanás. Después, cuando hablamos del color rojo, el color negro, perdón, del pecado, hablamos de Adán y Eva y el primer pecado que entró a la humanidad. Entonces todos los colores estaban relacionados con historias bíblicas. Esos, en vez de poner alguna descripción, buscamos el versículo que más nos sirviera, lo buscamos también en achánica y lo hicimos bilingüe, castellano-achánica. ¿Sabes qué? Nos abrieron las puertas del colegio. Y no solamente de ahí, de todos los lugares donde fuimos, nos dejaron entrar porque estábamos entregando un material bilingüe. Esa fue la estrategia que Dios nos dio y además pudimos evangelizar a esos niños. Fue, la verdad, es que una experiencia muy bonita. Después, hermano, hay muchos que me han preguntado, bueno, ¿y después cómo lo hacen? Cuando se van, bueno, nosotros le dejamos esto. Yo trabajo con pastores peruanos, una pastora, Erika se llama ella, mi amiga, y ella después sigue visitando. Ella es de Lima, pero ella después sigue mandando, yendo ella misma, visitando para hacer el trabajo de más consolidación hasta que podamos encontrar algún pastor joven, algún misionero que quiera quedarse un tiempo con ellos mientras formamos líderes nativos. Bueno, siguiendo con las comunidades nativas, dice que cientos de comunidades tienen una iglesia con un encargado de obras, un pastor. Es común ver a este líder cansado, con pocas ideas, debido a la poca capacitación bíblica y teológica, ocupado en llevar el sustento a su familia, trabajando en la chacra, pescando, realizando trabajos de construcción en las ciudades más próximas. Uno de los problemas que hemos visto también tiene que ver con esto, con los líderes. Son personas que aman al Señor, que han tenido un encuentro con Cristo y que las personas, los pastores asociados de las ciudades o tal vez algún misionero que estuvo trabajando ahí lo dejó como líder, y eso está bien, tiene que ser así. No hay nada mejor que el líder sea uno de ellos mismos. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que como no tiene una capacitación, entonces ya no se le terminan las ideas para predicar, por ejemplo. Cuando no tiene una forma de poder estudiar la Biblia sistemáticamente, entonces, ¿qué va a entregar a la congregación? Y me he encontrado con estos pastores cansados, me he encontrado con buenos pastores también, ¿ah? Pero la verdad es que son los menos. La mayoría de ellos están muy cansados con todo el trabajo que significa también alimentar a su familia. Las familias son numerosas, siempre son por lo menos 5 o 6 hijos. Y no cuentan los hijos grandes que tienen, ellos solamente cuentan de sus hijos, los hijos que tienen ahí viviendo con ellos. En llevar el sustento, el alimento a la casa hace que gran parte de su tiempo sea como un pastor biocupacional. Y sin tener la capacitación, entonces muchas de los hermanos de las iglesias, de las comunidades, no reciben la instrucción y por lo tanto hay una suerte o hay mucho sincretismo. Hay muchos hermanos nativos que creen en Dios, pero también siguen creyendo en sus costumbres ancestrales. O definitivamente fueron una vez a la iglesia y después no van más porque no hay ninguna diferencia. Entonces la verdad es que la necesidad de darles instrucción tiene que ver con el crecimiento y la proyección en años que tengan las iglesias nativas. Las iglesias nativas en un momento van a desaparecer porque no tienen cómo aprender la palabra del Señor. Tal vez cuesta entender esto, pero con la siguiente presentación ya lo van a entender. Bien, hermanos. Quisiera explicar nuestra realidad, cómo nosotros llegamos a la fe, ¿ya? Esa es nuestra realidad.
Entonces nosotros recibimos al Señor, ya sea que nos evangelizó, quien sea, y lo primero que hacemos, o una de las cosas más importantes que tenemos que hacer, es verdad, es buscar un templo donde está la iglesia, en el cual nosotros podamos crecer. Entonces en esa iglesia va a haber un pastor que obviamente nos va a pastorear. Vamos a participar, ¿verdad?, de la escuela dominical para recibir toda la instrucción. Desde niño, si esta persona es un niño, desde niño va a recibir la instrucción. Si ya fue joven o adulto, también en la escuela dominical, porque nuestras escuelas dominicales son transversales, o sea, es para todas las edades, y hay clases para ancianos, y hay clases para recién convertidos, para todo. Entonces la escuela dominical es precisa para consolidar nuestra fe, ¿ya? Em, También entramos a un ministerio, ¿verdad? No solamente vamos a la escuela dominical, sino que vamos al ministerio de jóvenes, o los varones, o las mujeres, ¿verdad? Tenemos la Biblia, y no solamente tenemos una Biblia, tenemos varias versiones de la Biblia que podemos acceder. El pastor también de pronto nos llama para saber cómo estamos. Hay una preocupación, ¿verdad? Eh, Hay mucha oración también, que ya sea que nosotros participemos de tiempos de oración, o ya sea que otros estén orando por nosotros. Tenemos amigos cristianos, lo cual nos ayuda, ¿verdad?, a no irnos por ningún lado, nos ayuda a afirmar nuestra fe, nos ayuda a mantenernos en santidad, ¿verdad? Los buenos amigos, ¿cierto? Entonces tenemos amigos dentro de la iglesia. Yo tengo, mis amigos son amigos cristianos. Tengo muy pocos, la verdad, amigos que yo pueda decir, no, él no es cristiano, ¿sí? Pero amigos que yo ponga mi confianza, que yo pueda decirle, contarle algún secreto, una cosa mía, están dentro de la iglesia. Eh, Cantamos alabanza en nuestro idioma, obviamente, bajo nuestra cultura, si no tenemos la música a través de internet. Incluso hasta tenemos un paseo anual en el cual vamos y compartimos con nuestra hermandad. Y hay un montón de otras instancias más. Ya, esas son como las cosas que nosotros hacemos en nuestra iglesia. Ojo que esto es solamente en nuestra iglesia. Fuera de nuestra iglesia, ¿qué más tenemos? Libros cristianos, tenemos emisoras cristianas, tenemos el Instituto Bíblico, ¿verdad?, para poder consolidar aún más nuestra fe, incluso mirando ya no solamente ser un hermano más, sino participar de otra forma en el liderazgo o tener un ministerio, ¿verdad? Están hasta los conciertos cristianos que nos ayudan también, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Cuántos conciertos tal vez no has ido tú, no hemos participado, en el cual nos han bendecido tanto? Está la televisión cristiana, yo no la veo, pero hay gente que lo ve. Lo que sí yo veo mucho, por ejemplo, por internet, cosas por internet, los recursos por internet, libros, devocionales, canales de YouTube, no sé, hay un montón de instancias en los cuales nosotros tenemos como apoyos externos. Nosotros somos lo que somos, porque la verdad es que tenemos el apoyo de nuestra iglesia y tenemos estos apoyos externos. Entonces, todo eso conforma de que nosotros seamos buenos cristianos, o que por lo menos estemos bien, llevando una fe que incluso puede ser de bendición para otros. No solamente que nosotros mismos recibamos bendición, también poder bendecir a otros. Esa es nuestra realidad. Ninguna persona puede decir, ah, no, lo que pasa es que yo no tengo esta instancia. La mayoría de nuestras iglesias, por ejemplo, aquí en Chile, de las asambleas de Dios, tiene esas opciones dentro de la iglesia, y están las mismas opciones fuera de la iglesia. Ahora no podemos congregarnos ni nada, pero en una normalidad sí lo podemos hacer. Incluso ahora en la situación que estamos de coronavirus, también tenemos la opción de ¿qué? De recibir enseñanza vía Zoom, por videos, qué sé yo. Entonces la iglesia se está moviendo siempre para poder bendecir al otro, ¿ya? No estamos solos en nuestra fe. Vamos a ver la siguiente diapositiva. La realidad de un nativo. ¿Cuál es la realidad de un nativo? Ya sea que lo evangelizó un misionero, qué sé yo. Ya, se levanta un templo. Hay un Nuevo Testamento, con el tiempo sale un Nuevo Testamento, o ya sea que ya hay un Nuevo Testamento. En el Perú, la verdad es que quedan, me parece que 2 Nuevos Testamentos por traducir y ya se acabó. Estamos hablando de más de 47 lenguas nativas. Entonces el trabajo de traducción bíblica que se ha hecho en ese país ha sido tremendo. Entonces sí, ellos pueden tener un Nuevo Testamento, se puede construir un templo, y esa es la realidad de la iglesia. Esa es la realidad de la iglesia. Como les decía, no hay escuela dominical, no hay ministerios, no hay nada de eso. El culto
el Nuevo Testamento y nadie más. Las realidades, las externas, a veces llegan radios cristianas, a veces no. Yo he estado en lugares de verdad, hermano, en el cual ni cobertura de celular para hablar tengo. Yo tengo una línea de celular en el Perú y me la compré porque en el Amazonas es el único operador que funciona, Vitel, y que tiene internet. Pero ese Vitel no me funciona en la sierra, en la cordillera. Ahí está Movistar y sin internet. Entonces, esas son las opciones que tengo. Otros lugares en la selva central donde ni Vitel ni ninguna compañía me sirve. em, no hay nada. Entonces, para hablar por teléfono tiene que salir por lo menos 1 o 2 horas de la comunidad, llegar a cierto lugar y ahí agarrar la onda. Esas son las realidades, entonces las radios tampoco llegan. En la sierra sí, hay una emisora que están hablando en quechua, pero a veces tienen cosas doctrinales que pueden ser contrarias a lo que tú o lo que deberías de creer la iglesia a la cual está afiliada. Entonces también es como, eh, es preocupante. Uno quisiera darle la instrucción de acuerdo, ¿verdad?, a la confesión nuestra. Bueno, eso no siempre es posible. ¿Cuál es la otra ayuda que puede recibir una persona en la comunidad? ¿Sabes quiénes son? Los misioneros visitantes. Los misioneros visitantes muchas veces las hacen de escuela dominical, de seminarios, de ministración, de oración y de todo. Imagínate, hay lugares donde voy, donde la única escuela dominical que tienen los niños, la única escuela bíblica que tienen es cuando voy y yo voy una vez al año. Y estoy una semana y esa semana la verdad es que la hacemos de todo. Fue a esta experiencia la hermana Vesna, la directora de la escuela dominical de Quilpué. Estuvo Antonia también de la iglesia Cairo de Quillota. Ellas vieron esa realidad ahí en Urincosco. En la mañana íbamos y hacíamos una escuela bíblica arriba, en la iglesia, y teníamos que caminar bastante. Con Antonia teníamos que caminar por lo menos 1 hora y media de subida. Eh, hacíamos 1 hora, 2 horas de escuela bíblica, nos regresábamos a la casa, comíamos algo, descansábamos un poco porque el esfuerzo físico es bastante grande, y después en la tarde bajábamos a otro lugar que se llama, y ahí hacíamos otra escuela bíblica donde habían otros niños, donde habían otros hermanos, y los hermanos nos decían, hagan un culto. Nos pedían que hiciéramos más cosas. Veíamos jóvenes, por ejemplo, mirando la escuela bíblica. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, después de la escuela bíblica, los jóvenes se quedan, se juntan. Hicimos una lección para jóvenes y ellos aceptaron y recibieron a Cristo. Después al otro día les dimos Biblia. Eh, la capacitación que tienen en las comunidades nativas muchas veces va a ser solamente lo que tú le puedas llevar. Y créeme, hermano, eh, que esa necesidad que tienen, tú puedes también ser parte. Y todo esto tiene que ver con eso, tiene que ver que tú no necesitas ser misionero para poder hacer esto, necesitas solamente ofrendar un tiempo tuyo para poder visitarles. ¿Y cómo? Bueno, eh, una de las láminas decía tenemos una deuda. Esa deuda es con Latinoamérica y sus comunidades nativas. Latinoamérica está evangelizada. En el Perú, en Lima, hay iglesias que son mucho mejores que las nuestras. Incluso hay iglesias que dan capacitación a un montón de naciones, ¿ya? Pero si nos vamos un poco más adentro, en los centros nativos, en la cordillera, en la selva, nos encontramos con una realidad totalmente distinta. Esta realidad es la que yo te muestro. Esto no es para ir a una ciudad, esto es para meternos en la selva, para meternos súper alto en la cordillera, donde no se habla mucho el castellano, donde no se entiende mucho lo que uno dice. En muchos lugares uno debe tener un traductor, pero ¿sabes qué? Ahí es donde hay necesidad y es ahí donde uno puede aportar.
El año pasado estuvieron viajando conmigo varios hermanos de la Asamblea de Dios y estuvieron acompañándome para esto, para enseñar a niños, para enseñar en distintos lugares. Y con Juani y Catalina tuvimos la hermosa experiencia de ir a un lugar donde no solamente un lugar que yo les mencioné, Etzoniari, no, fuimos a otro lugar que se llama Crotichiari, que queda una hora más allá, o una hora y media, ya no me acuerdo, en una comunidad que inicialmente no nos querían recibir, pero que finalmente nos recibieron. Y yo lo cuento porque es una historia que a mí me encanta. Una chica que nos dijo, yo sabía que un día yo dije, Jesús va a venir a mi comunidad y todos se rieron de mí, pero ayer llegó Jesús. Y decía, ¿sabes por qué decía que había llegado Jesús? Porque el día anterior nosotros habíamos llegado con la palabra del Señor. Marcamos todo un hito dentro de la comunidad. Ir con la palabra del Señor. Esto siempre me emociona. Me emociona, ¿sabes por qué? Porque como eso hay un montón de lugares en el cual uno también puede entrar, en el cual uno puede evangelizar, uno puede llevarles un material, uno puede enseñarles de una forma distinta para que ellos puedan aprender. ¿Sabes qué? Tú puedes formar parte también de eso. Comunícate conmigo. Todo esto tiene que ver con eso, con que tú puedes formar parte, con que yo no necesito, bueno, yo quisiera que muchos fueran misioneros, pero tal vez tú puedes formar parte de un viaje a corto plazo y poder enseñar a niños, a adultos, a jóvenes, ¿sí? Tú puedes ser un maestro misionero. Dios te bendiga.